nombre es Yulberis Escobar y a continuación en este nuevo video voy a explicar lo que es el sistema renal. Principalmente debemos saber que el sistema renal está constituido por dos riñones, dos uréteres, una vejiga y una uretra, los cuales están encargados de filtrar la sangre, retirando de ella los desechos tóxicos y dejando lo que es beneficioso para nuestro organismo. Por eso participa en la homeostasis, es decir, mantiene el equilibrio de nuestro organismo. Sobre los riñones se encuentran las glándulas que se llaman suprarrenales. Estas tienen ese nombre por el lugar donde se encuentra, que es en la parte superior del riñón. Como este sistema no nos compete, ya que forma parte del sistema endocrino, no se van a explicar. Los riñones están irrigados por la vena cava inferior y la arteria aorta. Bueno, para explicar los riñones debemos saber que tienen dos partes, una externa y una interna. En la parte externa podemos ver que es de color rojizo, mide de 11 centímetros de largo, 7 centímetros de ancho, 3 centímetros en el grosor, pesa de 130 a 150 gramos, se encuentra en la parte posterior abdominal, al lado de la columna vertebral, entre la 12ª vértebra lumbar y la 3ª vértebra dorsal. Los riñones tienen un lado convexo y un lado cóncavo. En ese lado cóncavo se encuentra el hilio renal. Ese hilio renal está constituido por la salida y entrada de nervios, vasos linfáticos, vasos arteriovenosos, al igual que los cálices, que luego que se une se llama pelvis renal. Eso lo vamos a entender más adelante. Bueno, en sus capas tenemos la capa fibrosa, la cápsula fibrosa, que es la que está más internamente del riñón. La capa media es la cápsula adiposa y por último tenemos la aponeurosis renal, que es la capa externa. Pues con esto ya sabemos la estructura externa. Ahora vamos con la configuración interna. En la configuración interna debemos saber que si cortamos el riñón en una manera transversal, va a quedar así. Eso que podemos ver allí, esto que vemos aquí se llama el parenquima renal. Esta parte que está encima de estas pirámides que se ven aquí, que se llaman pirámides de Malpighi, se llama la zona cortical. Esta zona, y esta que está aquí, debajo de esas pirámides, se llama la zona medular. La zona cortical y la zona medular se conectan a través de estas columnas que podemos ver acá, estas columnas que se llaman las columnas de Bertin. La zona cortical tiene un aspecto rugoso por el hecho de que se encuentran como unas grumosidades que se llaman los corpúsculos de Malpighi. También serán explicados más adelante. Bueno, en la zona medular tenemos, como dije, las pirámides de Malpighi. Estas que van a desembocar en los cálices menores, estos mismos en los cálices mayores, y así formarán la pelvis renal, que esta va a desembocar en los uréteres. Vamos a explicar qué son las pirámides de Malpighi, ¿verdad? Esta se forma por la arteria renal, la cual se subdivide y forma la arteria interlobulillar. Luego que estas se ramifican, ¿verdad?, van a formar un arco donde se va a proceder a llamar arteria arcuata. Y esta arteria arcuata, que quedaría como por aquí por arriba, esta arteria arcuata va y se subdivide múltiples veces y se convierte en arterias lobulillares. Estas arterias lobulillares van a formar lo que se llaman los glomérulos. Estos glomérulos forman parte de la unidad funcional más importante de los riñones, más importante para este sistema, la cual crean la orina, que se llama la nefrona. La nefrona principalmente está constituida por los corpúsculos de Malpighi, los que había nombrado, que estaba en la zona cortical, ¿verdad? Estos corpúsculos están constituidos por la cápsula de Bowman y el glomérulo renal. Aquí podemos ver entonces, esta es la nefrona. Aquí podemos ver la cápsula de Bowman y aquí vemos el glomérulo renal. Principalmente debemos que describir, ¿verdad?, que es la cápsula de Bowman, la cual es como un saquito que cubre el glomérulo renal. Tiene una hoja parietal, que es la que se encuentra afuera, la que lo protege
y una hoja visceral, que es la que se encuentra más proximal al glomérulo renal. Esto que podemos ver aquí, ese espacio que queda ahí, se llama espacio glomerular. Esta cápsula de Bowman tiene un polo urinario, que es este que está aquí, y un polo vascular. En ese polo vascular se encuentra la arteriola aferente, que viene de afuera, y eferente, que sale de la parte de adentro del glomérulo. Entonces, con esto ya sabríamos que es la cápsula de Bowman. Proseguimos con el glomérulo renal. El glomérulo renal se forma cuando entra la arteriola eferente, va y se une dentro, formando así como una especie de flor. No es literalmente como una flor, pero se va uniendo y luego va a salir de ella la arteriola eferente. Aquí, este glomérulo renal posee unas células que se llaman podocitos. Estas son las que van a hacer la función posible. Estas son las que van a filtrar, van a hacer el ultrafiltrado de la sangre. Glomérulo renal tiene un aparato que se llama yuxtaglomerular. Este aparato yuxtaglomerular está constituido por las células yuxtaglomerulares, que son las que producen la renina. Luego tenemos también en ellas, que no se puede ver porque eso es algo ya microscópico, bueno, esto también es pequeño pues. Bueno, proseguimos. Tenemos las células mácula densa, son aquellas que se encargan de regular la secreción de renina, la hormona renina. Luego tenemos las células mesangiales o las células del mesangio, que se encuentran todavía en esta zona. Estamos aquí en el glomérulo renal. Las células del mesangio se encarga de sintetizar la eritropoyetina, que es decir, que produce los glóbulos rojos. Esta parte no le había dicho, que también forma parte del sistema endocrino en ese aspecto, porque produce glóbulos rojos y también participa en la regulación, o sea, la renina participa en la regulación de la presión arterial. Por consiguiente, luego tenemos el túbulo renal, que a medida que va alargándose va tomando diferentes nombres. Aquí principalmente tenemos el túbulo contorneado proximal. Proximal porque se encuentra próximo a la cápsula de Bowman. Entonces, en este túbulo va a suceder la absorción, es la reabsorción y equilibrio ácido-base. Aquí se va a absorber el 85% de agua. Luego de esto, para que vean, si la orina es bastante, cuando se produce aquí en la nefrona es mucho más. Lo que pasa es que se reabsorbe el agua. Bueno, cuando vamos bajando se encuentra la asa de Henle, que cuando va descendiendo es estrecha, pero cuando va ascendiendo se vuelve un poco más gruesa. Esta aquí está encargada de concentrar los iones, es decir, aquí se hace una mayor concentración de iones en la orina. Luego de aquí va a pasar por el túbulo contorneado distal, y este túbulo contorneado distal va al túbulo colector. De este túbulo colector es el que va a desembocar la orina. La orina va a salir de la nefrona, de la pirámide de Malpighi, se va a conectar a los cálices menores, luego a los cálices mayores, que va a formar la pelvis renal. Luego esta se va a conectar, como la había explicado anteriormente, o creo que no lo expliqué, bueno, se va a conectar a las uréteres, va a conectarse a los uréteres. Por consiguiente, tenemos que los uréteres son dos tubos largos de aproximadamente 30 centímetros, que en la parte superior se encuentra conectado a la pelvis renal y en la parte inferior se encuentra conectado a la vesícula, a la vejiga. La vejiga es un saco, este se va a encargar, ¿verdad?, de traspasar la orina hacia la vejiga. La vejiga es un órgano así en forma de saco membranoso, que se va a encargar de reservar, es un reservorio para la orina.
detrás tiene los orificios para los uréteres y aquí tiene la uretra, que es la parte base. Bueno, los dos puntos de atrás, ¿verdad? Que son los orificios de los uréteres, más el orificio de la uretra, forman el trígono del Lietau. Así se llama esa parte de allí. Bueno, la uretra en las mujeres es súper ultra pequeña. Ya esa es la vía cuando se dirige a excretarla al exterior. Bueno, esta en las mujeres mide de aproximadamente 4 centímetros. En cambio, en los hombres se divide en 3. En la uretra prostática, que atraviesa el espesor de la próstata, que mide 3 centímetros. Luego tiene la uretra membranosa, que solamente mide 2.5 centímetros. Y de allí es que se va a formar la uretra cavernosa, que es aquella que mide 15 centímetros, que se puede medir en el pene del hombre y va a desembocar en el meato urinario. Y así es cuando se va a excretar totalmente este sistema. Bueno, luego vamos con las alteraciones. Porque, bueno, antes de las alteraciones debemos saber que para hacer el examen físico de este sistema se tiene que realizar mediante la inspección, porque sabemos que de inmediato cuando llegamos a una sala o vamos a ver un paciente, de una vez lo inspeccionamos de vista. También aquí podemos ver podemos medir la tensión y todas esas cosas, si está hidratado o deshidratado, ¿verdad? La cianosis, la perfusión sanguínea de los capilares. Tenemos que visualizar todos esos parámetros, si están anormales o si están equilibrados. También tenemos que evaluar mediante la palpación, la cual vamos a palpar en el abdomen, valga la redundancia, la longitud del riñón, si se siente anormal, si se ve si se siente inflamado. También podemos comprobar aquí en la parte trasera cuando damos unos pequeños golpes, se podría decir así. No tengo la palabra técnica, de verdad. Pero si siente dolor, también cuando palpamos aquí, presionamos, si siente dolor podemos determinar si tiene alguna dificultad renal, alguna inflamación, se podría decir, pues. Pero eso también lo van a especificar las pruebas funcionales mediante ecos y todas esas cosas. Bueno, luego de esto, ahora sí vamos con las alteraciones. Principalmente tenemos la insuficiencia renal. La insuficiencia renal es causada por bien sea una obstrucción o diferentes etiologías, los cuales causan que los riñones dejen de filtrar, dejen de hacer su función primordial. Por ende, se elevan los niveles de toxicidad en el organismo. Se presenta un desequilibrio, obviamente, y este se clasifica en 3. Insuficiencia prerrenal, que es causada por la disminución de la perfusión sanguínea. La insuficiencia intrínseca, que ocurre por alguna lesión intrínseca en el parenquima renal. Esta parte, como no sé si lo comenté, que se llama parenquima renal, ¿verdad? Bueno, es una lesión en esa zona. Y luego tenemos la insuficiencia renal, la insuficiencia postrenal, que es causada por alguna obstrucción en la vía urinaria. En los tipos tenemos la insuficiencia aguda, que es causada por la pérdida progresivamente de la función renal. Luego tenemos la insuficiencia crónica, que es causada por otras patologías como glomerulonefritis, así como también nefropatía. Y bueno, eso va a conllevar a una gran deficiencia. Pero también tenemos la insuficiencia terminal, que es cuando ya el riñón no tiene salvación, por decirlo así, sino que depende de la diálisis. Sabemos que la diálisis es un proceso súper importante para los pacientes con insuficiencia renal, ya que están conectados a una máquina, ¿verdad? Que es hemolizador. Bueno, eso lo voy a explicar un poco más adelante. No a extenderlo, pero sí lo voy a explicar bien porque hay dos tipos de diálisis. Bueno, esto es lo que se utiliza para la insuficiencia renal cuando está en fase terminal, ¿verdad? Y ya no hay solución, tiene que esperar un trasplante de riñón. Bueno, tenemos la hidronefrosis, que es causada por la acumulación de orina, ya que no se puede excretar.
puede ser muy bien causado por la obstrucción de los uréteres. Para esto es causado, bueno, como digo, por la obstrucción. Entonces es fuerte porque tenemos la aguda y tenemos la crónica. La aguda es cuando está la inflamación, ¿verdad? Está la inflamación allí presente, pero solamente indican antibiótico-terapia y esperan a que el riñón se restablezca solo, si es causado por alguna inflamación o algo. Pero en tal caso de que sea por una obstrucción, ¿verdad? Total o parcial del riñón, a juro se debe hacer una intervención quirúrgica para retirar eso de allí y que se acabe esa problemática. Luego tenemos el síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es causado en las nefronas, ¿verdad? Bien, puede ser causada, como digo, por glomerulonefritis. La glomerulonefritis causa bastantes daños y causa bastantes patologías en este sistema. Bueno, este no tiene un tratamiento como tal, sino que se tiene que tratar la causa subyacente, ya que el problema es causado por eso. Cuando se tiene, algo que no dije, que cuando se tiene hidronefrosis, se comienza a hacer una vesículo, o sea, se comienza a hacer un vesículo, un reflujo en el cual la orina comienza a devolverse hacia el riñón. O sea, en vez de ir hacia la dirección de afuera, hacia los uréteres, se va devolviendo. Bueno, ahora sí proseguimos. Por último tenemos la hipertensión renovascular, que es una hipertensión. Bueno, sabemos que la estenosis de la arteria renal puede ser causada principalmente por colesterolemia, hipercolesterolemia, lo cual causa que se acumule una sustancia grasa y pegajosa en las arterias, por tanto las obstruye, y en el riñón comienza a disminuir la perfusión sanguínea y comienza a pasar muy poquita sangre, por decirlo así. Entonces comienza los riñones a pensar, no, hay una hipotensión, por tanto se elevan los niveles de sal, se elevan los niveles de agua y se caracteriza por el edema. Por eso es que está la presencia de edema, porque de una vez, o sea, hace como esa evaluación, por decirlo así, por esa información errónea que le está dando por esa obstrucción de la arteria. Luego para esto se deben hacer bastantes cambios en el estilo de vida, ya que se debe evitar comer sal, se debe evitar también el exceso de agua por la edematización que se encuentra, y tomar antibióticos, que si bloqueantes de alfa-beta, inhibidores de la enzima angiotensina. Y luego de esto, debemos saber cuáles son los procedimientos súper importantes de el sistema renal, que es la diálisis. Como dije, la diálisis tiene dos tipos: hemodiálisis y diálisis peritoneal. La hemodiálisis es aquella que conectan al paciente mediante una cateterización a un hemolizador, que es una máquina que va a hacer la función del riñón. Entonces la sangre va a entrar al hemolizador, se va a hemolizar, o valga la redundancia, va a desechar la toxicidad de la sangre y todo eso, y luego va a entrar por otra vía. Tal cual, así va a estar conectado a esa máquina como si fuera su riñón. En cambio, la diálisis peritoneal es aquella diálisis que mediante un catéter se administra un líquido purificante, así como también en la membrana, el peritoneo también filtra la sangre, ya hace una pequeña función referente a eso. Entonces la sangre que va circulando se purifica, se le sacan los desechos y luego se va a drenar aquello que no es útil para el organismo, tal cual el funcionamiento normal, pero esto se hace a través de la cateterización, no va a ser conectado directamente a una máquina como la hemodiálisis. Y también se puede hacer el stent urinario, que es colocar como un tubo elástico súper pequeño que va conectado a los uréteres y desemboca en la vejiga, por si acaso hay una obstrucción en esa vía, para que no se acumule, para que no se ocurra una
y hidronefrosis. Bueno, esta fue toda mi exposición. Muchísimas gracias.